guilty sometimes A veces somos muy culpables of making the game or the practice Somos culpables de hacer que este juego o la práctica de este juego too complicated. sea muy complicada. It must be simple to complex, Esto tiene que ser llevado de lo simple a lo complejo. which is from a child to a man. En otras palabras, es desde un niño hasta un hombre, una mujer adulta. Would you agree? ¿Están de acuerdo con eso? Good. Well, every session that we do, Cada sesión que nosotros hacemos, we like to enjoy, a nosotros también nos gusta disfrutarla. because then we get our fulfillment. Porque es así como nosotros nos podemos llegar a sentir realizados, llenos. Remember, Recuerden, every person, every coach here cada persona, cada entrenador aquí, still basically love the game. básicamente todavía ama el juego. Would we agree? ¿Están de acuerdo con eso? If you lose that, Si usted pierde eso, stop coaching. retírese, Stop it. deje de entrenar. There's no point, right? There's No no hay, point. no hay sentido hacerlo. It's simple. Es You simple. will hear from all of us this week. Ustedes van a escuchar acerca de cada uno de nosotros durante la semana. The basic is that you go home saying, La base de esto, el fin de esto es que nosotros vayamos a casa y digamos, qué bueno estuvo. and the children or the youth, 13, 14, 15, 16, whatever, Y cada niño o cada adolescente o joven que formamos go home saying, that was great and I learned. vaya a su casa y diga, eso estuvo fantástico, me divertí y también aprendí. Because then the next session, Porque así, la próxima sesión después de esa, they cannot wait to get there. no se van a aguantar las ganas por llegar. Yep, we agree? ¿Están de acuerdo con eso? That's my message. Very simple. Eso es lo que yo considero básico, súper simple. If you do not enjoy it, stop. Si usted no lo disfruta, déjelo. And with that, I would like to say thank you. Y con esto yo Carry quiero on. darle las gracias a ustedes And that's it. y eso es todo. Buenos dias. My name is Anthony Penner. I'm originally from England. I moved to the States about 20 years ago, coaching over 25 years. Yo también vengo de Inglaterra y me mudé a Estados Unidos aproximadamente hace unos 20 años. Long time. So a little bit of my background. I coached in the UK for some professional clubs through youth programs, right through from U8 to trying to get them into the professional game. Si puedo hablar acerca de lo que he hecho, es participado en diferentes programas de formación de niños y adolescentes, en 3 programas importantes. And then I had an opportunity to come to the States. When I started coming to the States, there was a need. The game was just started. Major League Soccer started in '94. Y cuando nos mudamos a Estados Unidos, ustedes pueden recordar, el fútbol estaba empezando hace unos años, necesitaba formación. So I worked with helping out with Dallas Burn and also in the youth programs and academies with the Dallas Fort Worth area. Y entonces nos pusimos a trabajar con academias de formación de jóvenes y adolescentes en Dallas. So when I moved in 2001, the game has been moving a lot. Over the last 10, 15 years, you've seen some of the best managers coming into the Premier League, the Spanish League, and you've been seeing the game change. Y podemos ver que este juego ha cambiado, se ha modernizado en los últimos años, hemos podido ver a los mejores entrenadores del mundo, están en la liga inglesa, en la liga española, en las mejores ligas del mundo. The need for the tactical and technical side of a player is greater than ever at this point. You can see. La necesidad que hay de formación táctica y técnica es importante. So
with the game change and the technique needed in every player, decision making in the player, the training methodologies have been changing in the last 10 years. Y ya que esta necesidad ha surgido, también ha surgido la necesidad de cambiar la toma de decisiones, de hacer que el jugador sea capaz de tomar decisiones rápidas, técnicas y tácticas en el campo de juego. The young player now, when they come in, they need to be left-footed, right-footed, they need to be able to have training, fundamental training that's going to be able to give them all of the technical abilities to perform on the field. Lo que debemos hacer nosotros es que el niño o joven, independientemente sea zurdo o derecho, que cada uno de ellos obtenga los fundamentos del entrenamiento para su desarrollo. So trainings in most of our clubs, and particularly in the club that I run, periodization, a new word that's been coming out in the last couple of years. I'm sure you've all heard about it. Y yo sé que todos han escuchado acerca de esto ya, toda esta formación que se debe hacer en estas personas. So there needs to be cycles of training that allows the player to develop through those key age groups. Y es necesario también de que hayan entrenadores que permitan o que lleven a estos jugadores a través de ese proceso, que los lleven a desarrollarse. In most, our club and other clubs, there are trainers that will come through the 10-11 program, 12-13, 14-15. So as the players move through, they're getting trained by various coaches that will be able to continue their education and training. Y es por eso que en la mayoría de clubes se ha dividido por categorías, ¿verdad? Sub-10, sub-12, sub-14, 15, 16. Todo eso es con el objetivo de que los jugadores vayan formándose a través de diferentes o de una variedad grande de entrenadores. So what we do is we have coaches that are outstanding at doing the 10 to 11 age group, and at that age group they are looking at prime areas that need to be developed in order for that player to move on to the next level of their stage of development. Lo que hacemos usualmente es que en la edad de entre 10 y 12 años, el entrenador tiene que visualizar las necesidades de cada jugador, y dependiendo de las necesidades de estos jugadores, desarrollarlas, trabajarlas más. Within our club, within the club I'm coaching at, there needs to be an identity. So every player in a team needs an identity. What are they best known for? How can they get an identity within them? En el club en el que yo entreno, consideramos que es necesario tener una identidad. Es necesario que cada jugador tenga una identidad y nosotros ayudemos a formar esa identidad en él. And creating a philosophy for the club and those players to fit with him. Y así poder crear una filosofía de juego en el que el club y cada jugador encajen. Now we also work with a couple of Scottish clubs in the UK. En el Reino Unido también estamos trabajando con algunos equipos de colegios o universidades. Where the training, we do biobanking as well, where the training within the Scottish programs, we have the key coaches are being developed to make sure that we're aiming to get first to the players. Lo que queremos también con estas personas es hacer lo que venimos diciendo, es tomarlos por un proceso, considerando las necesidades de ellos. So we work our way back. How can we get that player to the first team? That player, and for any of those teams, and particularly for the clubs we work at, the money is not there. So how can we get those players to be able to break into the first team is our key objective within those trains. Y una de las cosas más importantes en el club en el que nosotros estamos es pensar y es trabajar en cómo vamos a hacer para que ese jugador que destaque llegue al primer equipo. Quizás a veces no tenemos el fondo necesario para hacerlo posible, pero tenemos que encontrar herramientas para desarrollarlo y llegue al primer equipo. Those modern trainings make sure that we get kids 3 times a week. Within those 3 times a week, we work through our key phases of the game. Usualmente nos reunimos 3 veces por semana y en esas 3 sesiones tratamos de trabajar específicas áreas, específicos fundamentos, elementos necesarios dentro del juego. And then with all the age groups, the philosophy runs all the way through that program until they get to that first team. Y este programa nos ayuda a terminar de desarrollar la identidad del club en ellos y así, ojalá, todos puedan llegar al primer equipo. So let me give you an example. So we look at the field in 4 different key areas. We look at building the play, developing the play, creating the play, finishing the play. Building.
Usualmente, So 4 key areas, phases. por ejemplo, nosotros dividimos el campo de juego en 4 áreas distintas. Building, En la construcción del juego, development plan, en el desarrollo del juego, creating a plan, en la creación del juego and coaching. y en la finalización de este. So based on those 4 areas of the game, we can then apply our trainings to 4-week programs. Así que basado en estas 4 áreas, en estos 4 elementos, podemos entonces desarrollar al jugador y al equipo. With a 5th week being a coach can do marry it all together. With a 5th week being where the coach can do it all. Y llevando a los jóvenes de pasar de 3 sesiones a 4 o a 5 sesiones para que puedan irse desarrollando más. So on the first week plan, we can be building the play. Well, we can have a couple of coaches on the building the play. You can have one that's looking at building the play, and then the other coach looking to press from the front, defend from the front. Lo que hacemos en algunos pequeños campamentos es que si es de 3-4 semanas, agarramos específicos días para desarrollar un área, solamente un área. Y un entrenador está a cargo de esa área. Y el entrenador da el ok para que avancen a la siguiente y así sucesivamente. So by keeping the consistency of the 4-week programs throughout the age groups, we can then develop the players to go along. Y así, con la consistencia de estos elementos, podemos, nuevamente, como decimos, desarrollar al jugador. Que cuando sea adulto o cuando sea joven, tenga fundamentos muy bien puestos. Now, some of the differences between the European models and the American models, especially in the youth coming through, Algunas de las diferencias en comparación en el fútbol europeo y el fútbol americano would be the ability to move players for development purposes. In the European model, you can move players up and down, and the process isn't based on the results, but the performance. En el fútbol europeo, este desarrollo no está basado en el resultado, sino en el rendimiento del jugador. Así que el jugador puede a veces participar en una categoría superior y luego volver a la suya, porque todo está basado no en el resultado, sino en el rendimiento del jugador. So with the criteria points, we can move players up and down as the need is there for the player. That way we can get quicker developed to get into the first team. And that's our job. Y ese criterio nos permite tomar a los jugadores dependiendo de la necesidad de cada equipo o de cada categoría, moverlos a una categoría siguiente o de regresarlos a la que pertenece de acuerdo a su edad y así desarrollarlo, ponerlo con un roce superior y pueda llegar lejos. So obviously our key aim is to get players into the first team. In America, the key aim is to get to the college level. Sin embargo, en Estados Unidos, el objetivo principal de la mayoría de academias es hacer que estos jugadores, estos adolescentes, lleguen al fútbol colegial o al fútbol universitario. So that was just a quick overview. It's easy for me to stand here and just talk about what I do, but I think what you want is some of the questions answered. So if you have any questions that you'd like me to try and answer for you, feel free to ask me. Yo sé que para mí es muy fácil solo ponerme a hablar de las cosas que yo hago o que yo considero, pero sé que están aquí para que sus preguntas sean contestadas, así que si alguien quiere preguntar algo, siéntase libre de hacerlo. You're a quiet bunch. Son una multitud callada, ¿verdad? No me quedó claro cuando él dijo o el rendimiento del jugador o el resultado. En base a qué cómo lo trabaja, o es el resultado con el rendimiento o el rendimiento del resultado. By age. So to answer the question, you're asking about a player being moved from, let's say, being 15 sub to 16, for instance. La pregunta entonces es, que movemos a un jugador, digamos, de la categoría de 15 años a la 16 y puede volver a la categoría 15, ¿verdad? So it's not about performance. There's still a performance on the team, but that player has got an individual development need. Y que nosotros visualizamos es que cada jugador tiene la necesidad, una necesidad específica, y esa necesidad que tenga va a afectar de alguna forma
su rendimiento. Entonces vemos su rendimiento dependiendo de la necesidad de cada jugador, no del resultado del equipo. So the importance isn't about necessarily the result of the game, but the development of the player to get to the first team. Our goal is the first team, because that's where we're either going to sell the player, there's a value to the player at that point. Nosotros no pensamos en que el resultado sea lo más importante, claro que lo es, pero nos enfocamos en el desarrollo del jugador de acuerdo a su rendimiento. Entonces, porque su rendimiento es al final lo que lo va a llevar a ser candidato para formar parte del primer equipo, y es eso lo que nos interesa. Now, going to the US, where I work now, there's complications with that. Ahora, en Estados Unidos hacer eso a veces es complicado, The MLS is a shut shop, porque la MLS a veces es como una caja, and there's a lot of money in the youth side of soccer. y hay un montón de dinero involucrado en las ligas juveniles. So development sometimes get put aside to the necessities of a coach-led program. So you can't move players up and down because the coach wants the players. Y a veces no es posible en la MLS mover a los jugadores entre categorías porque está enfocado en otras áreas. Entonces no permiten a veces que podamos basar ciertas actividades en el rendimiento, sino en el resultado. Así es. So I feel in the United States there's not a development-led model, but more of a results-driven model, which shows the US national team not going to well. Y esto que pasa en Estados Unidos se refleja en el rendimiento final de la selección nacional de Estados Unidos. Y es por eso que consideramos que la selección de Estados Unidos no le está yendo tan bien como podría ir, porque en sus categorías inferiores ellos están basados en el resultado del partido, no en el desarrollo del rendimiento del jugador. Within the US, we're big, huge geographical area, huge. Y Estados Unidos es enorme, geográficamente es enorme. So the soccer programs in the US are more geared to travel, the cost, the paying of the coach, as opposed to the European model where you've got a club that's financing and investing in the players. Y como venimos diciendo, en Estados Unidos hay un montón de dinero involucrado en las ligas juveniles. Y eso a veces impide que estos se muevan a distintos lugares geográficos. No es como en Europa, que en Europa, basado en el rendimiento, se puede mover entre categorías y entre equipos y en ciudades y todo. En Estados Unidos es más complicado hacer todas esas cosas. You know, looking at the coaching side between the US and the UK, obviously that's the best I know. Yo puedo decir que de acuerdo a la experiencia que tengo viendo cómo se entrena en Estados Unidos y cómo se hace en el Reino Unido, The US process of being paid to coach full time is probably better than what's in the UK, where you coaches that get their A license, B license, the cost, an error, can't get enough work. En Estados Unidos consideramos que, ya que venimos diciendo eso, ¿verdad? Hay mucho dinero involucrado, es muy fácil para una persona allí obtener licencias de entrenadores. En cambio, en el Reino Unido, obtener una licencia C es carísimo. Y es por eso que en Estados Unidos es más común que muchos entrenadores se dediquen a hacer esto a tiempo completo. Is that actually a question about why they move their players up and down and why we're kind of stuck